En la actualidad, ser un fan de superhéroes es algo cool. La cultura pop ha popularizado tanto las películas de superhéroes en los últimos años que éstas se han convertido en todo un fenómeno mundial. Sin embargo, hace años ser fan de los superhéroes era algo para niños, y de hecho si eras un adulto que leía historietas o veía caricaturas te tachaban de raro. Seguramente habrás visto que existen muchas películas sobre personajes que salvan al mundo, por ejemplo Avengers, que tiene 4 películas, Spider-Man, que tiene más de 5, o Batman, que seguramente tiene más de 10, pero ningún personaje que haya salvado al mundo tiene más películas, caricaturas y representaciones como Jesucristo. Y tal vez suene raro al principio, pero si eres fan de los superhéroes y de los cómics o historietas fantásticas y no conoces de Jesús de Nazaret, te estás perdiendo de un personaje y de un superhéroe muy fascinante. En este video les expondré los poderes que llegó a manifestar Jesús en la Biblia, y no vengo a convencerlos de si existió realmente o no, o de si sus poderes son reales o no, porque vamos, si estuviéramos hablando de los X-Men y quisiera convencerlos de que son reales, eso sería muy estúpido. Simplemente les contaré acerca de los sucesos narrados en la Biblia de hace 2000 años, donde Jesucristo llegó a manifestar poderes sobrenaturales, los cuales he dividido en 3 áreas: poderes mentales, poderes físicos y poderes sobre otros. Poderes mentales. Comenzaré hablando de los poderes mentales que Jesucristo poseía. Telepatía. Algunos pasajes de los evangelios y en el libro de los Hechos podemos ver que Jesús puede conocer la intención de las personas, puede saber sus nombres sin que se lo dijeran, como cuando supo el nombre de los que serían sus discípulos. También puede conocer la intención de las personas, como cuando sabía lo que le iban a preguntar los religiosos que lo acusaban. También cuando conocía el pasado de las personas, como con la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y conocía que con el último ni siquiera se había casado. Pero además, cuando le habla a Pablo por primera vez, se manifiesta a él, y los que le acompañaban no podían ver a Jesús, pero aún así lo escuchaban telepáticamente. Todo esto es similar a cuando el profesor Charles Xavier se comunicaba con los X-Men. Sin duda alguna, si Jesús perteneciera a un grupo de superhéroes, con este poder podría saber los planes de sus enemigos y alertar a su equipo con suma facilidad. Invocación. Nuevamente, basándonos en lo narrado en los evangelios, Jesús podía invocar diferentes entidades. Él mismo reconoce que podría tan solo orar y pedirle a Dios que envíe una docena de legiones de ángeles, y ningún ejército en el mundo antiguo ni moderno podría hacerle frente a eso. Así también se nos muestra que puede invocar gente que ya hubo muerto, como cuando habla a la vez con Moisés y Elías frente a Pedro, Jacobo y Juan. Pero lo verdaderamente sublime es que justo ahí invoca al mismo Dios. Y lo siento, pero no creo que ni Superman o Goku podría enfrentarse a alguien con el poder de invocar al mismo creador del universo. Exorcismo. Así como Constantine y el Ghost Rider ganaron popularidad por enfrentarse a demonios, Jesús demostró múltiples veces que tiene toda la autoridad para sacar demonios de las personas, sin importar qué tan poderosos sean o cuántos, como cuando se enfrentó a uno llamado Legión, porque albergaba muchos de estos entes malignos. Premonición. Jesús podía ver el futuro. Fueron muchas las veces que mencionó que moriría siendo crucificado por la voluntad de Dios. Pero no solo eso, también sabía que su amigo Judas lo iba a traicionar, entregándolo a los que iban a prenderlo, y que Pedro, su mejor amigo, iba a negar 3 veces públicamente su relación con él antes de que amaneciera. En resumen, un superhéroe que tuviera todos estos poderes podría anteponerse a cualquier desafío, sabría las intenciones de sus enemigos, incluso antes de que ocurrieran las cosas, gracias a su habilidad para ver el futuro, y no habría ejércitos que pudieran con él, pues tendría a la mano docenas de ángeles a su servicio. Ni siquiera seres del inframundo podrían contra él, pues tiene al mismo Dios de su lado. Pero esto no es todo, vayamos ahora con sus poderes físicos. Intangibilidad. En los evangelios se cuenta muchas veces cómo a veces las personas se molestaban con Jesús, generalmente los líderes religiosos, y mandaban gente a que lo agarrara, pero siempre lograba salirse de esas multitudes. El ejemplo más claro es cuando lo sacan de la sinagoga y lo llevan hasta lo más alto de un monte para aventarlo desde ahí, pero el pasaje dice que pasó por el medio de ellos y se fue. Además, cuando regresó de la muerte y fue a visitar a sus discípulos un par de veces, siempre se menciona que las puertas y ventanas de donde se resguardaban estaban cerradas, pero que aún así Jesús aparecía ahí con ellos, como si traspasara las paredes. Con este poder no puedo no asemejarlo al de Kitty Pryde de los X-Men,
Y es que Jesús con este poder es capaz de meterse a cualquier lugar sin ser advertido, o infiltrarse a alguna base enemiga, saliendo y entrando como si nada. Además, si puede traspasar los objetos, aunque le dispararan o atacaran con armas, jamás le podrían hacer daño ni lastimarlo, ya que atravesaría los ataques recibidos. Caminar sobre el agua. En Mateo 14 y Marcos 6 se describe un suceso fenomenal con lo que muchos hemos soñado. Los discípulos de Jesús estaban en una barca en medio del mar, mientras que él estaba en tierra firme. Se cuenta que había mucho viento, pero que aún así Jesús logró llegar caminando hasta donde estaba la barca. Volar. En su última reunión con sus discípulos, se nos cuenta que Jesús fue llevado hasta el cielo y luego fue cubierto por las nubes. Podemos inferir que luego de regresar de la muerte tenía la habilidad de vuelo, o al menos de levitar en el aire. Resurrección. Como último de sus poderes físicos, destaca aquel que cimentó las bases de toda la creencia alrededor del cristianismo, y me refiero al de la resurrección. ¿Qué hombre puede ser apaleado, asesinado, llevado a la tumba y ser visto nuevamente de pie? Estos atributos físicos no tienen tanto estilo como si se tratara de un personaje de cómics, es decir, no hablamos de que Jesucristo pudiera levantar un auto, luchar contra varios a la vez o de lanzar rayos por los ojos. Pero, ¿qué más le puedes pedir a un hombre que no puede morir, que camina sobre el agua y que puede ser intangible? Además, he reservado lo mejor para el final: sus poderes sobre otros. Alquimia. Uno de los milagros más famosos de Jesucristo ha sido el de multiplicar los peces y el pan. Otro, el de convertir el agua en vino en unas bodas. Y la verdad es que este es uno de sus poderes que más me fascinan, porque he de confesarles que soy muy glotón, y de tan solo imaginarme el poder de multiplicar mi comida favorita, o hacer a partir de simple agua mi bebida favorita, me resulta fascinante. Pero ya entrando en materia, sería asombroso a una escala mundial contar con este poder. Ya no habría más hambre en el mundo, ni gente muriendo por falta de recursos. Y es que comprender la manipulación molecular de Jesús para transformar la materia no es algo que científicamente yo pueda comprender. Tal como aquella vez, cuando Jesús estuvo en el desierto por 40 días y el diablo le dijo que bien podría convertir en pan una piedra. Controlar la naturaleza. En los evangelios se nos cuenta también que a Jesús los vientos y el mar le obedecían. Ejemplo de esto es cuando iban en una barca, él y sus discípulos, y se desató una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él salió y reprendió a la tormenta. También se cuenta que secó una higuera con tan solo dar la orden, y también menciona justo después que con fe podría hasta mover una montaña. Además de que cuando conoció a Simón, que era un humilde pescador, hizo que fuera a pescar en un agua donde no habían encontrado peces, a pesar de haber estado ahí toda la noche. Pero Jesús hizo que pescaran en sus redes tantos peces que se cuenta que llenaron hasta 2 barcas y que las redes se estaban rompiendo de tantos peces que hallaron. Estas situaciones me recordaron a la caricatura del Avatar, donde el personaje podía controlar los elementos como el aire, la tierra, el agua y también el fuego. Y al ver a Jesucristo también mandar a los animales del agua y secar una planta, no queda duda de su poder sobre la naturaleza y lo que en ella habita. Curación. Desde que Jesús empezó su misión, donde predicaba el Evangelio del Reino de Dios, iba sanando toda enfermedad o dolencia en los pueblos que recorría cuando su fama se popularizó, y llegaba gente para ser sanada de cualquier enfermedad o incluso parálisis. En ocasiones se demostró que con solo tocar a las personas podían ser curadas, como aquel leproso que se acercó, se arrodilló ante él y humildemente le dijo que podía sanarlo si así lo quería Jesús, o cuando sanó a la suegra de Pedro, que padecía de una fiebre con solo tocar su mano. Incluso le dio la vista a un hombre que era ciego de nacimiento, al untarle lodo hecho con tierra y su saliva, aunque también en otra ocasión le devolvió la vista a un par de ciegos con tan solo tocar sus ojos. Además, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ya 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, quedando sanada por tener fe en él. Y esto podía hacerlo cualquiera que lo tocara. Se cuenta que la gente procuraba tocarle y salía poder de él, sanando a todos. Otras veces, solo era necesario ver a la persona padeciendo, simplemente tomar aire y decirle que estaba curada, como aquel paralítico, a quien le dijo simplemente, levántate y anda. O aquel mudo, que hizo hablar al sacarle un demonio. Pero sobre todo, y aún más sorprendente, es que podía sanar a larga distancia, por así decirlo, como con el centurión que se acercó a Jesús pidiéndole que sanara a su criado.
el cual estaba postrado en casa, paralítico. Cristo accedió a su petición al ver su fe, y cuando el centurión regresó a su casa, vio a su sirviente ya sanado. Revivir muertos. Del poder que hablaré ahora es un tanto similar en acción al anterior, pero quise ponerlo aparte porque no es lo mismo curar una enfermedad o un padecimiento que devolverle la vida a alguien que ya estaba muerto. Jesús resucitó personas en varias ocasiones. Algunas de ellas es cuando a una niña le devolvió la vida con solo tomar su mano. Esta niña llevaba poco tiempo de fallecer, pero en otra situación se encontró con un joven al que ya iban llevando a sepultar, pero él se compadeció de la madre y con solo tocar el féretro y decirle al joven que se levantara, él se levantó. Y yendo un poco más lejos, la resurrección de Lázaro fue cuando él ya estaba sepultado en una cueva, muerto desde hacía ya 4 días. Jesús lloró al saber que había muerto e inmediatamente fue a su sepulcro. Ordenó que lo abriesen clamando a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Salvación eterna. Ya hemos visto y repasado la extensa cantidad de poderes y acciones que hizo Jesús para ayudar a la humanidad, hablando en estos últimos puntos acerca de su poder sobre otros, pero de todos los poderes que demostró y de los que no se alcanzan a narrar en la Biblia, hay uno que está infinitamente por encima de todos, y es uno que hoy en día sigue ejerciendo, y es el de la salvación eterna. Las escrituras dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si recuerdan bien, aclaré desde el principio que el propósito de este video es analizar los poderes de Jesucristo, tal como si se tratara de un personaje de historietas, leyendo sobre lo que hizo y se dijo en la Biblia. Y como muchos superhéroes, él salvó a la humanidad. ¿Pero de qué manera? Él no vino a salvar una ciudad importante de primer mundo, o no sé, a liberar a un país de la opresión de su gobierno, o a liberar al imperio, por así decirlo. Él vino para que tengamos vida, y para que la tengamos en abundancia. La Biblia dice que Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, y que tendremos que dar cuentas a Dios por nuestros pecados, y manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Pero que de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Finalmente, es por todo esto que considero que Jesucristo es, y siempre será, el mejor superhéroe de todos. Él nos ha salvado por toda la eternidad y nos ha reconciliado con Dios. No hay otro héroe como él ni con tantos poderes sobrenaturales. Con esta conclusión no pretendo hacerles considerar unirse a una iglesia, irse a confesar con alguien, dar su dinero a alguna organización o unirse a una religión, ni mucho menos que en este próximo Halloween o en una convención de cómics se disfrazan de Jesucristo, sino reconocer que el mejor de todos sus poderes es el amor. Y es que en las historietas siempre nos fijamos también en el corazón del héroe, en su sensibilidad, su disposición para ponerse en el lugar de los más necesitados, y dar todo para asegurarse de que todos estén bien, aun tratándose de sus propios enemigos. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a perdonar a quienes nos ofenden. Te agradezco por tomarte el tiempo y hacerle caso a tu curiosidad y haber llegado hasta el final del video. Si tienes más ganas de saber de este personaje, busca una Biblia y lee tú mismo acerca de la asombrosa persona que es Jesucristo. En la descripción del video te dejaré las citas bíblicas de las que tomé la información para hacer este video, el cual deseo con todo mi corazón que haya sido de tu agrado. Cualquier opinión estaré atento a leerla en la caja de comentarios. Estaré subiendo contenido variado a este canal de YouTube. No siempre estaré hablando de los mismos temas, pero buscaré siempre presentarlos de la mejor manera. Por lo que te pido que confíes en mí y en este proyecto, invitándote a que te suscribas a mi canal y compartas mis videos con tus conocidos. Te mando un cordial saludo y te deseo una buena noche.